Fernando, ¿hubo fraude en Bolivia o no? Pues de acuerdo a lo que determinó la Organización de Estados Americanos, hubo fraude. Así ha sido analizado y así ha sido presentado después de este minucioso trabajo que ha hecho la Organización de Estados Americanos, ¿no? Creo que hay suficientes elementos como para poder verlo así. Hay quienes aún insisten en que no hubo tal fraude, pero irregularidades recurrentes que finalmente favorecían solamente a uno de los partidos que casualmente era el partido que se encontraba en el poder, es decir, Evo Morales y el MAS, pues la definición para mí es fraude, ¿no? Basándome en lo que la OEA determinó. ¿Cómo ven a Bolivia desde el exterior? Las perspectivas económicas complicadas para todo el mundo, ¿no es cierto?, por este tema del coronavirus, pero de manera muy particular, ¿cómo ven a Bolivia? Pues no sé cómo lo vean los demás, yo lo veo muy mal. Particularmente lo que puedo es darte mi opinión. Bolivia llega a unas elecciones en el peor de los momentos, en el peor de los años, en medio de una pandemia, en un país en el que ni siquiera se puede obtener justicia y hay que ir a buscarla fuera. Tal es el caso, ya lo mencionabas tú, de las elecciones, cuando fue la Organización de Estados Americanos la que tuvo que intervenir. Ahora se va a la Corte Penal Internacional de La Haya para poder presentar acusaciones de presunto terrorismo y crímenes de lesa humanidad en contra de Evo Morales, porque la legislación boliviana no encuentra el espacio para hacerlo. Y de nueva cuenta estamos viendo que el mejor aliado del MAS, del partido del expresidente Evo Morales, pues el mejor aliado es toda la oposición. Toda la oposición que está fragmentando el voto de una manera espeluznante y que ninguno cede, a pesar de lo bajo que pueda ser el porcentaje en la intención de voto para cada uno de ellos. Me refiero, por ejemplo, a Tuto Quiroga, ¿no?, que no tendría pues nada que esperar en términos de competencia. Y entonces vemos cómo se empiezan a dividir los departamentos. Estamos viendo Santa Cruz, estamos viendo el Beni, dependiendo obviamente del candidato es que se tiene mayor número de votos, pero se pierden los demás, ¿no? Y el escenario es que mientras la oposición continúe así, en esa posición de fragmentar y segmentar el voto de la forma que lo están haciendo, es muy factible que puedan incluso perder en primera vuelta. No lo ha entendido Carlos Mesa, no lo ha entendido Yanine Áñez, no lo ha entendido Camacho, no lo ha entendido Tuto Quiroga. Parece que no lo han entendido. La realidad es que hoy por hoy esa es la mayor ventaja que tiene el MAS. En lugar de sumar fuerzas, como se haría inteligentemente, si realmente el objetivo es vencer al movimiento del socialismo. Si el objetivo es tratar de figurar independientemente y no actuar de manera patriota, pues entiendo la posición de cada uno de ellos. Desde afuera así lo veo. Y no solamente eso, estamos viendo a un gobierno, el actual gobierno de Yanine Áñez, gobierno interino o no, pero finalmente de Yanine Áñez, que no ha podido resolver las grandes ecuaciones que se encuentran pendientes en Bolivia. Una gran ecuación de inclusión. El mensaje no se dio, o no se dio como se debía. No se pudo convencer a ese electorado que tal vez estaba dispuesto a buscar una nueva opción, y lo que han sentido es un rechazo. Están prácticamente secuestrados a los caprichos de un grupo que cuando se le da la gana pone el país de cabeza. No se ha podido enderezar en términos de justicia al país para evitar cosas tan graves como las que vimos en el bloqueo de carreteras, para que no llegaran los insumos médicos, para que no llegaran alimentos, para que desgraciadamente se dieran terribles historias en donde personas perdieron la vida precisamente por estos bloqueos. Y cada vez que se les da la gana lo hacen, y lo seguirán haciendo mientras no se ponga en orden el país. Un actual gobierno de Yanine Áñez que no logró resolver las grandes ecuaciones, insisto, en términos también de legislación, de justicia. Un país que, por un lado, pretende, intenta y quiere generar un cambio desde la perspectiva del gobierno de Yanine Áñez,
y que por el otro lado no puede porque el legislativo lo sigue controlando, el movimiento al socialismo, porque las estructuras y las instituciones continúan siendo el movimiento al socialismo. ¿Cómo llega a Bolivia a las elecciones? ¿Cómo lo veo desde fuera? En el peor de los escenarios, porque a eso hay que sumarle precisamente la pandemia. Atención, porque en Uno Decide, Fernando del Rincón está indicando que la oposición, así como viene, estaría prácticamente entregando en bandeja de plata el regreso al movimiento, al socialismo, al poder. ¿Qué tan malo sería para Bolivia que el MAS regrese al poder desde su perspectiva, Fernando? Pues yo no te puedo decir que sea malo que regrese el movimiento al socialismo. No te puedo decir que sea malo porque tampoco podemos cargar de los pecados de Evo Morales a los integrantes del movimiento al socialismo. Pero con el historial del movimiento al socialismo, con lo que hemos visto que muchos de sus legisladores pretenden, intentan hacer torciendo la justicia, pues yo no le veo el mejor de los futuros, ¿no? Con la cantidad de personas del movimiento al socialismo que están siendo investigadas, de las cuales hay una dudosa reputación, pues no le veo muy buen futuro. Entonces, ¿qué tan malo puede ser? Pues en la medida en que los personajes de dudosa reputación del movimiento al socialismo, que participaron del gobierno de Evo Morales, vuelvan a tener participación en un nuevo gobierno, vuelvan a ocupar puestos de poder, no sean sometidos a la justicia boliviana y obligados, en caso de resultar responsables, a pagar por los delitos que hayan cometido. Bajo este escenario y bajo esta perspectiva, pues no le veo nada de bueno. Pero tampoco te puedo decir que le veo nada de bueno a cualquier otro de los candidatos y a cualquier otra de sus agrupaciones políticas, porque no sabemos cómo van a funcionar. Esa es la realidad. ¿Y qué tanto se van a abrir las puertas para que Evo Morales pueda regresar al país sin enfrentar ningún cargo, ningún proceso legal, ningún proceso judicial? Si esa es la tirada del movimiento al socialismo, si esa es la tirada de la agrupación política, pues no le veo nada positivo. Ahora, todo esto que te estoy diciendo, pues en parte son suposiciones y temores, y en otro es un comportamiento constante que se ha podido verificar y que se ha reiterado. Cuando tienes una agrupación política, sea quien sea el dirigente, que está dispuesta a participar de hechos y de actos irregulares para hacerse de una elección presidencial, no sé ni siquiera qué hace compitiendo. No sé ni siquiera cómo es posible que bajo la ley electoral un partido que buscaba beneficiarse de un fraude para hacerse de la presidencia del país pueda seguir en la carrera. Eso es lo más grave. Esa es la gran tragedia boliviana. Y eso es la maldición latinoamericana. Que no importa la figura política o la agrupación política, no importa si tienen casos en su contra, investigaciones, si participaron de actos ilegales, reaparecen en los escenarios políticos sin ninguna limitación. Ya a Evo Morales le han dicho, no, usted no puede buscar ser senador. Vaya, pero no sé a quién le extraña, ¿no? Sobre todo con todos los casos pendientes que hay en su contra, que se tienen que dirimir ante la justicia y determinará la justicia si son o no son. Eso no lo sabemos. Pero un partido, una agrupación política que participó de lo que la OEA señala como un fraude, no debería de tener personería jurídica, no debería de existir en una boleta. Es increíble que si yo trato de hacer trampa, después me dejen volver a entrar a concursar, ¿no? ¿Resultado de qué, Fernando, qué asume usted que ha pasado en Bolivia, que no se han logrado? Porque el tribunal, cuando uno consulta, habla de procesos que todavía están en curso y hay algunos tiempos que tienen que ir cumpliéndose. Pero lo cierto es que los tiempos no van a alcanzar, por lo menos eso es lo que nos deja ver la realidad. Los tiempos no van a alcanzar y vamos a llegar a las elecciones con la participación del movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que pasa
aquí hay un tema muy sencillo. Yo coincido contigo. Yo hablé incluso en el programa de eso precisamente. Me decían, precisamente Salvador Romero me decía, bueno, Fernando, es que hay procesos y hay tiempos. No, es que los tiempos no dan. Es que los tiempos no les van a alcanzar, ¿no? Y a veces estos tiempos se manejan así para lavarse las manos como Poncio Pilatos, ¿no? Y no meterse en un problema mayor, porque hace falta a veces pantalones para tomar decisiones legales que determinen el futuro histórico de un país. Y a veces los tiempos son lo más conveniente para lavarse las manos como Poncio Pilatos. La realidad es que nuestros países y nuestros legisladores y nuestros partidos y nuestros gobiernos son cobardes. Son cobardes y no buscan legislar en el marco electoral. No buscan reformar precisamente las leyes, las reglas del juego, para que no se repitan estas historias. Fíjate lo grave que es esto, que se busca incluso justicia fuera del país. Tiene que venir una OEA a decirles, aquí hubo un intento de fraude. Tienen que ir a buscar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que les digan si es o no un derecho humano el buscar la reelección. Tiene que ir a una Corte Penal Internacional para acusar al expresidente de presuntos crímenes de lesa humanidad. Y entonces en la casa no se acusa a nadie. Y entonces en la casa no se arreglan las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras tú no tengas un balance de poderes, mientras el legislativo esté dominado por el partido oficialista, nunca van a legislar en temas que los pueden afectar en el futuro. Un verdadero gobierno que piense en el beneficio del país va a legislar en lo que sea necesario, no para su beneficio. Pero aquí lo ves muy claro, en este escenario político estás viendo que cada quien está remando por sus intereses, no por el país. Y ahí está el grave problema. Cuando se presente un modelo de país real que busque unificar, que busque integrar, que busque legislar, que busque delimitar todo lo que se perdió durante 14 años, estas líneas tan delgadas de las instituciones que de pronto se volvieron borrosas y entonces ahora todas quedaron sin fronteras. Cuando haya un gobierno que pretenda hacer eso, que lo haga desde el principio y que lo haga sin temblarle la mano, sin pensar en sus intereses, se empezará a corregir el rumbo. Pero hoy eso no lo veo venir, no existe en este momento. Es una consulta más. El voto en el exterior para Bolivia es muy importante y en ese sentido Argentina es determinante por la cantidad de bolivianos que van a asistir a las urnas allá. ¿Cómo ve, Fernando, la realidad que tenemos actualmente con declaraciones que se dan por parte de autoridades argentinas y que tienen que ver directamente con lo que va a pasar este próximo 18 de octubre? Hay una representación que se ha hecho desde Bolivia a través de Cancillería, que incluso está hablando de una injerencia muy dañina por parte del gobierno argentino de cara a lo que se viene este 18 de octubre con las elecciones para Bolivia. ¿Cómo lo ve, Fernando? Pues mira, Alberto, el gobierno del presidente Fernández no ha podido entender el costo político tan alto que puede tener esto para los Fernández, ¿no? Estoy hablando de Alberto Fernández y de Cristina. El costo político es elevadísimo. Hay acusaciones, por supuesto, de presunto terrorismo y otras cosas que en su momento encontrarán cauce legal. Pero una acusación de presunta pedofilia cobra otras dimensiones completamente diferentes, a nivel social y a nivel moral. El gobierno de los Fernández no se ha dado cuenta de que podría potencialmente y presuntamente estar encubriendo a un pedófilo si se llega a comprobar por parte de la justicia que esto es así. Si esto llegara a comprobarse, ¿con qué cara los Fernández van a salir a explicarle al mundo, no solamente a los bolivianos, al mundo, que estuvieron encubriendo y protegiendo a este personaje? Le están apostando a algo que les puede costar más de lo que ya les está costando el gobierno. Hoy por hoy estamos viendo
importantes y nutridas protestas en la Argentina. Ya hay inconformidad, ya hay molestia. Si esto llegara a comprobarse por parte de la justicia boliviana y se encontrara culpable a Evo Morales, el costo para los Fernández no lo han medido. No lo han medido y la oposición argentina empieza cada vez a presionar más para que no se siga dando cabida no solamente a las expresiones políticas de Evo Morales desde la Argentina, no, sino a la presencia física de Morales en la Argentina. Esto es un tema muy importante. De ahí que sí se puede interpretar como una injerencia directamente del gobierno de los Fernández. Yo no iría tan allá, porque lo que está pasando aquí es que tienes a otro jefe de campaña, ¿no? En Argentina, ¿quién es? Pues es Evo Morales. Evo Morales, que desde allá está operando para coordinar el voto, para convencer a la masa de bolivianos que se encuentran en Argentina. Que le están facilitando las cosas el gobierno de Alberto Fernández, sí, se las está facilitando tristemente. El tema es que desde un principio el gobierno de Fernández no aceptó, no reconoció el gobierno de Yanine Áñez, como tampoco el de mi país con Andrés Manuel López Obrador en México. Y desde ahí estamos en un problema. Cuando no hay reconocimiento del gobierno en turno, pues entonces, ¿de qué manera se puede reclamar? Ahora, accionar los mecanismos importantes para poder forzar legalmente a que esto termine en el escenario internacional. Hay muchos, y por eso te decía, lo ha hecho. La canciller Longarik se ha cansado de mandarle cartas a todo mundo, hombre. La canciller Longarik ha hecho lo más que puede diplomáticamente, lo hizo con México, lo hace con Argentina. Sí, pero aquí hay que ir directamente al grano, en la legislación internacional, en los acuerdos internacionales, culminar a la OEA, pero con mano firme, no con diplomacia, porque se están violando acuerdos internacionales con lo que está permitiendo Fernández. Si se quiere poner un alto a la injerencia de Evo Morales desde la Argentina en la elección, pues ya es muy tarde hoy por hoy, ¿no? Pero se pudo haber hecho antes. Se fue muy tibio, se fue muy temeroso por parte del gobierno de activar mecanismos mucho más contundentes. Y hoy ya no lo van a hacer, hoy ya es demasiado tarde. Le tocará al gobierno en turno desactivar eso que es una bomba de tiempo y que tiene nombre y apellido, es Evo Morales. Volvemos a nuestra realidad, Fernando, y para cerrar la entrevista, ¿cómo calificaría usted la gestión que está haciendo el gobierno de Yanine Áñez en este tema de la pandemia del coronavirus? Te lo decía, es muy difícil también, específicamente con el tema del coronavirus, es muy difícil poder responsabilizar a un gobierno interino que tomó el país como estaba. No es un gobierno que ha tenido la oportunidad de desarrollar un plan de salud, que ha tenido la oportunidad de reforzar y hacer crecer la estructura de salud en el país. La realidad es que toma a un país con grandes carencias y trata de hacerle frente, trata de salir al paso con el poco tiempo que tiene después de 14 años de deterioro. Entonces, ¿hasta dónde ha manejado las cosas bien con el tema de la pandemia? Es difícil decir cuando no tienes una estructura de salud estable, cuando no tienes las herramientas para trabajar. Sé que hoy por hoy hay sospechas, hay reclamos, hay acusaciones de que incluso se habría estado manejando un negocio por debajo de la mesa. Bueno, hay que llevarlo a la justicia y se tiene que dirimir y se tiene que determinar, ¿no? Y eso será otro tema y habrá que determinarlo, porque si lo hicieron, bueno, no tienen vergüenza. Pero la realidad es que acusar a este gobierno de ser responsable de un mal manejo, bueno, si no me diste hospitales, si no me diste insumos, si no me diste las herramientas necesarias, pues ¿cómo voy a operar? No me parecería tampoco justo. Lo cierto es que tampoco es que han sido muy acertados, vamos a ser honestos. Muchísimas gracias. Uno decide, la Red 1 de Bolivia, conversando con Fernando del Rincón. Muchísimas gracias por estos minutos, Fernando. Que pase buenas noches. Igualmente, gracias, buenas noches, saludos a todos.